¿Qué más, mi gente? Soy más que una rusa viviendo en Colombia. Este canal es para mostrarles lo bonito de este país. Hace unos días estuve en Santa Rosa de Cabal, la famosa ciudad allá en el eje cafetero, un pueblito fundado en 1844, conocido por sus termales, lleno de historia y tradición. Acompáñenme a ver mi recorrido por esta hermosa ciudad. No arranqué el recorrido en la plaza central, que estaba llena de vida. Lo primero que hice fue darme una vueltica por los puesticos de artesanías. Había mochilas tejidas, sombreros, llaveros, pulseras, figuras en madera y hasta animalitos decorativos hechos a mano. Lo que más me gustó fue ver cómo cada puesto tenía su estilo, su historia y su forma de mostrar el talento local. Me contaron que en Santa Rosa hay una tradición muy fuerte en el trabajo de la madera, especialmente en la elaboración de bateas, froteros y utensilios para la cocina. Y sí, también me compré un lindo recuerdo, pero eso se los muestro al final del video. Seguí caminando por el parque y justo en el centro me encontré con una estatua de un señor a caballo, que me pareció súper imponente. Es una estatua clásica, de esas que uno ve en muchas plazas colombianas y que representa al libertador Simón Bolívar. Le da un aire histórico al lugar, como recordando las raíces de este pueblo. Justo en el fondo se veía en la iglesia, con su fachada blanca y sus torres altas. Es la Basílica Menor Nuestra Señora de las Victorias, uno de los templos más bonitos de Risaralda. Tiene vitrales coloridos, detalles en madera tallada y una arquitectura que mezcla lo colonial con lo republicano. Me contaron que la gran parte de la madera usada en su construcción fue donada por los mismos habitantes del pueblo, lo que hace que esta iglesia no solo sea un lugar de fe, sino también de comunidad. Después bajé a las escaleras y me encontré con algo bien curioso, un huevo gigante pintado con colores vivos. Eso me pareció súper chévere, como una obra de arte mostrando las tradiciones locales y los eventos más importantes de la historia del pueblo. También me llamó la atención cómo, a pesar de ser zona céntrica, el ritmo era tan relajado. La gente caminaba sin afán y los negocios pequeños, panaderías, cafés, tiendas de barrio, le daban vida a cada esquina. Aquí, mi gente, pueden ver una colección de cerámica, de, digamos, algunos objetos encontrados hace mucho tiempo, de vasijas. Dice, de 900 al 1600 después de Cristo. Y este puente, bueno, tiene una historia muy linda. Cuando iban a hacer esta calle, cavaron y encontraron este puente. Y entonces, para no derrumbarlo ni tocarlo, decidieron conservarlo en este estado como lo ven. Es de los tiempos coloniales, imagínense cuántos años debe tener. Y es impresionante cómo se conservó, cómo se guardó. Es una como parte del pasado. Después de esa sorpresa seguí bajando, porque me esperaba otra parte del paseo, el mercado. Después de bajar desde la plaza, llegué al mercado de Santa Rosa de Cabal, y desde la entrada ya se sentía ese ambiente auténtico. Lo primero que noté fue el olor, una mezcla de frutas frescas, café recién colado y ese aroma a cilantro que salía de las cocinas caseras. Caminé entre los pasillos y me encontré con montañas de piñas, mangos, guanábanas, plátanos y hasta zapotes que son muy baratos aquí. Pero no solo vendían comida, también había puestos de ropa con blusas bordadas, pantalones, vestidos coloridos y hasta ruanas tejidas. Vi sombreros volteados, ponchos y camisetas con frases típicas de la región. En los puestos de artesanías encontré mochilas hechas a mano, manillas, collares, figuras en madera y hasta materas pintadas con flores. Cada cosa tenía su historia y los artesanos me contaban con orgullo cómo las hacen. El lugar estaba lleno de vida, había mucha gente caminando, comprando, comiendo. Había muchos restaurantes pequeños, con mesas llenas de familias, parejas, grupos de amigos. Todos estaban comiendo, conversando. Y antes de salir a la calle me encontré con esta linda obra de arte. Mírenla. Estos coches son como taxis aquí. Es muy local en esta zona. Y así con el mercado recorrido seguí mi camino, porque todavía me quedaban más historias por descubrir en este viaje.
Después de pasar el día en Santa Rosa, me fui para Pereira y a la noche visité uno de sus miradores. El lugar tenía una vista increíble, toda la ciudad iluminada. Había parejas, amigos. Y lo que más me gustó fue que el lugar no era solo para mirar, también había puestos de comida, música sonando por ahí. Cuando estuve, había varios chicos escuchando rap. Algunos estaban tomando café, otros comiendo empanadas o arepas y muchos simplemente sentados viendo la ciudad. Y bueno, después de esa experiencia tan bacana, me fui al lugar donde me estaba hospedando estos días. Era una finca que quedaba a las afueras de Pereira, rodeada de naturaleza, con una vista hermosa de las montañas. La finca tenía piscinas, zonas verdes, árboles frutales y lo mejor, un árbol de zapote que encontré por sorpresa, imagínense. Nunca había visto uno en persona. También había hamacas colgadas entre los árboles. El aire era fresco, se escuchaban los pájaros. También caminé por los senderos, me metí a la piscina cuando el sol estaba fuerte y me senté en la terraza. La verdad es que fueron días muy especiales, llenos de calma y buena energía. Y bueno, gracias por acompañarme en esta aventura. Si les gustó, no olviden suscribirse y dejar su like. Y nos vemos en la próxima. Y como les prometí, aquí está el man que me compré en la plaza y que seguramente viajará conmigo hasta Rusia. Miren, qué hermoso.